Bien a todos, bienvenidos una vez más a Susurros Podcast. Gracias por estar con nosotros como siempre. Hoy tenemos un programa muy chiva, llamativo, interesante, de esos temas que nos gustan muchísimo y donde también vamos a darle, digamos, un poquito de continuidad a algunos temas por ahí que ya habíamos tocado anteriormente. Pero antes de pasar con nuestra invitada, que por supuesto ya ustedes vieron en el título quién es, pasamos primero con nuestro co-host Walding. Mae, bienvenido otra vez a Susurros Podcast. Muchas gracias, mae. Bienvenidos todos. Como dice hoy, un episodio súper interesante, bien cargado de misticismo, como siempre que grabamos con Andre, mae. Antes de empezar el episodio, nada más quisiera recordarles a todas las personas que nos están viendo que si aún no se han suscrito al canal, que se suscriban y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos contenido nuevo. Y si nos están viendo por medio de podcast, que nos califiquen ahí en Spotify con las 5 estrellitas o en cualquier otro medio de podcast. De verdad, eso nos ayuda demasiado. Y dados esos anuncios, pasamos a presentar a la invitada, que es yo creo que no ocupa presentación, pero dale, Hay una persona que queremos mucho en el podcast, que como claro, estábamos diciendo, ¿verdad? Siempre le ponen comentarios muy bonitos, muy chiva, y a la gente le gustan mucho los episodios que tenemos con Andre, ¿verdad, Andre? Bueno, Andrea Marín de Casa Yoga Surya. Muchísimas gracias, chiquillos. Aquí muy alegre de estar con ustedes iniciando este año de la mejor manera y a darle ese temazo que traemos. Sí, es un tema que prácticamente podíamos continuar un poquito, algo que se nos quedó luego de la parte de registros akáshicos, ¿verdad? Sí. Que tienen una relación ahí bastante, podríamos decir. Sí. Ahí hay demasiado. Pero ahí hagamos el intento por entrarle hoy. Ok, sí. Pero antes de eso, ahorita fuera de cámaras estábamos comentando de que hoy la fecha que estamos grabando, no la fecha en que ustedes están viendo el programa, es una fecha muy curiosa. Y yo te estaba diciendo ahora, ¿verdad? Que el story que vos pusiste hoy, antes de venir a grabar, me llamó mucho la atención. Y ya después yo vi la fecha y dije, mira, sí, porque es una fecha bien curiosa. No sé si nos puedes hablar de eso. Sí, bueno, hoy estamos 11 de enero del 2026. Si vemos bien en numerología, estamos 11 del 1 del 2026. 2026, por si no saben, al sumar sus dígitos va a dar número 10, pero al dar número 10 reducimos a número 1. Estamos en un año con numerología en su frecuencia número 1. Y hoy, si vemos, el día también se une a esa frecuencia número 1. Y se dice entonces que hoy es un día sumamente poderoso, más por la vibración que se asocia al año. Entonces, básicamente es como que nos están diciendo, lo que hagamos hoy, lo vamos a manifestar el resto del año. Okay. Entonces, buenísimo, chiquillos, estamos empezando la mejor manera. Claro. Aquí grabando. Sí. Eso lo habíamos comentado un poquillo, ¿verdad? Significa que este año va a estar cargado de brete, de programas. Verdad, sí, de programas, pero al final es trabajo también, pero se agradece realmente, porque a nosotros nos gusta mucho hacer este tipo de contenido y de verdad esperamos que toda la gente que nos vea siempre lo disfrute igual que nosotros disfrutamos hacerlo también. Sí, y muy curioso, en unos cuantos episodios para atrás, porque no sé cuándo va a salir la verdad, porque tenemos varios ahí en cola, nosotros habíamos comentado eso, ¿verdad? Justamente del año, de que es un año 1, es un año de inicio, se habla mucho de eso. Exacto, digamos que la vibración del número 1 es inicio. Si lo vemos bien, es iniciar, ¿verdad? En cualquier parte el número 1 es el que arranca. Y es como que este año es como la oportunidad de reevaluar mucho lo que hemos venido haciendo. Y reevaluarlo es justo para ver hacia dónde quiero seguir direccionándome. Y si es que incluso tengo que tener un replanteamiento total de lo que estoy haciendo. Entonces es como que estamos en el mejor año, que si usted quiere trabajar en algo diferente, hágalo en este año. Es como que este año tiene una energía muy fuerte para cualquier incluso proyecto, cambio que queramos hacer. Aquellas personas que quieran hacer un cambio radical en su vida, este es el año. Ok, muy interesante. Nosotros conversamos un poquillo también sobre ese tema. Y yo le decía a la gente en otro episodio que grabamos, creo que fue en el de profecías, sí que ya salió, que yo no soy mucho de numerología, a mí como que todavía no me convence, pero que en el fondo yo decía, tal vez aunque uno no lo convenza, puede uno mismo, aunque no crea, ¿verdad? En esta, ¿verdad? De uno y inicios, tomárselo de una manera positiva
para emprender cualquier cosa que quiera y darle con más ganas, ¿verdad? Con esos nuevos aires que estamos hablando, aunque no creamos tanto en numerología, porque así me lo estoy tomando yo, de hecho. Exacto, y digamos que si fuese que no conectas con la numerología, de repente conectas como con este tema de en China, que tienen el año, lo tienen registrado como con animales, y este año justamente estamos en vibración del año caballo. Entonces de repente por ahí vibras más, que es la energía más bien de un año que es muy libre. El caballo es un animal que su naturaleza es esa, ser libre. Entonces también eso es como chiva, ¿verdad? Porque es un año donde incluso se dice que se van a caer muchas estructuras, Sí. ¿verdad? Planetarias, y se va a dar mucha libertad. Entonces es como que corresponde mucho también a esto del año caballo. Okay, Sí. eso no lo sabía. Aparte de eso, el año pasado yo estaba viendo un día de estos una persona hablando sobre este tema también y decía que el 2025 era un año de cierre de ciclos. Sí. Y yo año no sé. serpiente. Ajá, y yo no sé si ustedes lo sintieron así, pero para mí el 2025 fue caótico en muchos aspectos, mae. Total, yo creo que a todos nos tocó de una u otra forma. Entonces tendría total sentido que este año sea tal vez un poquito diferente y que sea de iniciar cosas nuevas también. Sí, completamente. En mi caso pasó completamente 2025 Claro. ciclos cerrados en un montón de Exacto. cosas. Pero bueno, es ahí como para hacer una introducción interesante, porque el día que estamos grabando creo que no hay que dejarlo pasar. Sí, es de bastante hecho. curioso, Le ¿verdad? digo Y- yo a André que este es el día que usted va a manifestar todo el año y yo sin dormir toda la noche. Ese es el espero que detalle. no sea así. Pero mae, eso es muy curioso. Hay cosas que suceden. Creo que vos nos habías comentado ahora cuando hablaste con André para grabar, como que no había coincidencia, algo que vos habías sentido ya para grabar el día o este día, algo así fue que nos comentaste, ¿verdad? Que había dicho. Es que es muy curioso porque es como que yo ya sabía que Walding Sí. me iba a llamar o me iba a decir, André, le das para grabar. Y fue como que en lo que yo estoy en eso, como que inmediatamente me entró tu mensaje y yo dije, no puede ser. Y entonces yo le dije, Walding, o sea, yo ya sabía que usted me iba a... Es como esa atracción que siempre hay, mae, con las cosas buenas, porque realmente esto es algo bueno, mae. Total. Entonces sí, siempre pasa. Aparte de eso, teníamos otro tema para grabar antes de este y fue Cierto. como, no, mejor grabemos otra cosa que yo creo que nos va a beneficiar más. Tal vez no me refiero a nada monetario ni nada, sino más nos va a beneficiar más porque es un tema que hace tiempo queremos tocar y que lo habíamos dejado ahí como en stand-by, ¿verdad? Sí, sí, en realidad creo que este tema, incluso el que vamos a tocar hoy, se alinea más con la energía del día. Claro, claro, demasiado. Completamente. Yo pienso exactamente lo mismo, que hecha que lo cambiamos, ¿ven? Sí. Pero bueno, para entrar en el tema, ¿verdad? Vamos a hablarles también, como ya vieron por ahí en el título, un poquito de reencarnación y todo lo que envuelve la reencarnación. Creo que también podríamos hablar y hacer la diferencia con encarnación, ¿verdad? Que no es exactamente lo mismo. Y no sé, que nos contes un poco desde tu experiencia cómo podemos tal vez diferenciar los dos términos, porque yo los entiendo de una manera, ¿verdad? No sé vos. Y yo también sé que, por ejemplo, al menos la reencarnación, cuando hablamos de eso, ¿verdad? Proviene más de este lado, ¿verdad? Hinduista, budista, no sé si tendrá alguna rama ahí también. Y que, ¿verdad? Se empieza a expandir a través del hinduismo. Pero a mí me parece muy curioso porque yo lo siento como muy ajeno, al menos a lo que nos enseñan más acá en Occidente, ¿verdad? Que si nos metemos en términos religiosos y espirituales, ¿verdad? Estamos más cerca, ¿verdad?, del cristianismo, ¿verdad? Que tiene una base completamente diferente, donde no se cree en esto, ¿verdad? Donde se habla de otras cosas, en cualquier rama que nos queramos meter, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es muy chiva, porque sí le vuelca a uno un poco ciertas cosas que uno tiene en la cabeza sobre la parte espiritual y cómo puede creer uno de lo que es trascender, ¿verdad? Entonces, desde ahí a mí ya me parece un tema muy interesante. Que también, usted está hablando desde la parte católica, pero recordemos que nuestros ancestros también vienen con este tipo de ideas que tal vez no como nosotros las conocemos, pero sí traen como este tipo de la parte de la reencarnación y demás, que hay almas que vuelven a la tierra para hacer el bien y muchas otras cosas, ¿verdad? Que se ha dejado un poquito de lado tal vez porque nosotros nuestro país no tiene la cultura tan arraigada, siento yo.
la cultura de nuestros ancestros. Pero sí hay como este tipo de temas también que se han manejado, tal vez no de la misma forma que se manejan en otras religiones. Como de pueblos autóctonos, estás diciendo, ¿verdad? Sí. Que se habla mucho como de volver a la naturaleza y todo este tipo de cosas. Sí, también. Sí. Pero bueno, no sé si empezamos tal vez, diferenciamos los términos, tal vez de primero. Creo que es mejor empezar por ahí. A ver, Bobby, como vos lo mencionaste, reencarnación es un término que viene mucho justo del hinduismo, ¿verdad? De todo esto, de los Vedas y todo esto. Entonces, es justo, ellos lo ven como estar dentro de una ruleta, una rueda que se repite, ¿verdad? Donde nosotros venimos, vivimos un ciclo, lo terminamos, pero también volvemos otra vez a repetirlo. Se entiende, ¿verdad? Como y ahí es donde se da el proceso de la reencarnación, ¿verdad? Es volver a este ciclo. Es un círculo, porque de hecho ellos lo ven de esa forma, que es interminable, no tiene fin, ¿verdad? Es como no sé si han visto el símbolo de una culebra. El Uroboros. Exacto, que se está comiendo su misma, ¿verdad? Porque al final el caos es eso, o sea, no va a tener fin. Y encarnación, veámoslo justo como el proceso que el alma tiene, como la oportunidad de volver a venir a encarnar aquí en la tierra. Así es como tal vez yo más lo determino. Sin embargo, me gustaría mucho que me digas cómo vos lo percibiste, porque de repente lo hayas percibido diferente y es eso también a veces lo bonito, que tenemos varias percepciones, pero no sé si lo habías visto. Yo, digamos, desde el punto de vista que yo lo había entendido, reencarnación sí está más relacionado a lo que vos dijiste, ¿verdad? De ese volver, ¿verdad? A venir y demás, y más relacionado, digamos, al alma, que tal vez ahí hablaremos un poquito luego, ¿verdad? Porque creo que pueden haber varios conceptos diferentes dentro de la misma reencarnación. Y encarnación, a como yo lo entendía, habla más de cuando un ser divino se encarna, ¿verdad? Y no lo hablo, digamos, solo de las religiones occidentales o más relacionadas al cristianismo, porque también se habla en el hinduismo de que hay dioses que se encarnan en alguna persona en algún momento. Pero está súper bien, o sea, de hecho por eso te dije, me gustaría mucho que me lo dijeras, porque sí se habla mucho de los seres, divinos, que es esto lo que estás hablando, digamos, porque son dioses. En el hinduismo existen demasiadas deidades, y ellos sí lo ven así, como que las deidades pueden encarnar en este planeta, bueno, en la parte física, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, está alineado, o sea, porque al final y al cabo la encarnación es eso, nuestra alma tomando un cuerpo físico, eso es la encarnación, ¿verdad? Es apropiarme de esta carne física. Y por eso, digamos, también el hinduismo se ve así, ¿verdad? Que esos dioses podían encarnar, digamos, acá, incluso ellos también lo hacían ya en personas que estaban acá, se les podían meter, o incluso ya podían hacerlo también ellos físicamente, como así se quisiesen ver. Yo con eso tengo una duda. ¿Hay almas que pueden encarnarse? ¿O cómo lo planteo? Una persona, digamos, que su alma venga desde la fuente primordial, por así decirlo, ¿puede encarnarse como un castigo también? Como un castigo para ella misma. O como un aprendizaje nuevo, ¿será? A ver, desde tal vez lo que yo logro percibir, el alma siempre va a escoger, porque el alma tiene, usted mismo lo acaba de decir, un alma que viene de esa misma fuente, de esa luz, ¿verdad? Divina, que es la totalidad. Si viene de ahí, tiene el discernimiento de poder y siempre va a escoger. O sea, ella es la que va a escoger si viene o no. Un castigo, a ver, ahí estoy como también en duda, porque hay varias teorías en las cuales yo comparto mucho y que son a mí llamativamente, donde se dice que, a ver, nosotros también, viéndonos externamente de este planeta, estamos dentro de una ruleta álmica, ¿verdad? No solo estoy hablando de esta ruleta aquí carnal en la tierra, sino que hay una ruleta álmica en la cual nosotros también estamos girando y de la cual también nos tenemos que salir para poder ir y elevarnos hacia realmente lo que nosotros somos. Entonces, a ver, yo también me podría cuestionar
si regresar acá podría ser parte de algo kármico. Y tal vez no es un castigo específicamente, pero sí es algo kármico que mi alma está evidentemente causando. Ok, yo de hecho sí quería que conversáramos de la parte kármica, pero tal vez antes de entrar como ahí, yo sí, ¿verdad? Dentro de lo que uno lee tenía ciertas dudas, porque cuando hablamos de qué es el alma, ¿verdad? Que se reencarna, también hay gente que habla de que, ok, ¿qué es lo que se reencarna? ¿El alma o la conciencia o algún tipo de energía que nos representa? Yo siempre he pensado, cuando, digamos, si fuera el alma como tal, tenemos cierta conciencia de que volvemos o no, porque ahí se desprenden un montón de casos muy curiosos, ¿verdad? Que en algún momento hemos tocado de gente que sí tiene cierta conciencia de que volví a empezar y estoy de nuevo en este plano y recuerdo vidas pasadas y todo esto. Pero hay gente que menciona que no hay una conciencia, como que de cierta manera la conciencia se desprende, ¿verdad? del alma. No sé si estoy diciendo alguna tontera, pero y si vuelve el alma, por la razón que sea, que ya vamos a entrar ahí tal vez con esa parte kármica, pero no hay una conciencia como tal ligada y sigue como el alma en ese ciclo sin la parte de la conciencia, y que tal vez por eso es que no recordamos que vinimos, ¿verdad? Y tuvimos ciertas vidas. A ver, no, pero Bobby, sí, a ver. Entendamos que nosotros somos primero un cuerpo físico, ¿verdad? Dentro o más grande incluso que ese cuerpo físico, porque a nosotros nos cuesta incluso eso percibirlo, está nuestro ser álmico, que está compuesto por todas nuestras capas áuricas, ¿verdad? Eso es más el alma, ¿verdad? A veces uno se imagina que el alma es una cosa chiquitita que está ahí dentro, y más bien el alma es algo más grande de este cuerpo físico. Y superior incluso, más grande o más elevado a esa alma está nuestro, llamémosle espíritu, ¿verdad? Que es como lo que tal vez nosotros podemos entender, tal vez por conceptos que ya nos han, ¿verdad?, metido por otro lado. El espíritu es como esa parte más sutil, más elevada, que incluso está ligada al alma y que se liga a nuestro cuerpo físico, porque es como tan sutil que se va tejiendo ahí como por un, llamémosle, cordón, y ese espíritu hoy es el que está más conectado a la conciencia. Ese se podría llamar como el super yo, lo que se le llama el super yo. La supraconciencia. Sí, el super yo, supraconciencia. Que está unido por el hilo de plata. Exactamente, y que eso es específicamente, yo podría decir, Bobby, que eso es lo que realmente nosotros somos, ¿verdad? Eso es como más nuestra esencia. Y eso es como lo que puede recordar todas nuestras vidas. Lo que pasa es que es tan sutil y tan delicadamente tejido hacia nosotros, que esto es tan físico y tan pesado que no recuerda esa información o no la puede recordar totalmente, ¿verdad? De hecho, hay algo que usted acaba de mencionar que a mí me pareció súper interesante. Hace pocos días estaba leyendo una noticia sobre unos científicos, no recuerdo si fue en Alemania, que descubrieron que el cuerpo, y me parece muy vacilón por la parte de Laura, que descubrieron que el cuerpo emite una luz y casi imperceptible, y que cuando la persona muere esa luz se apaga completamente, y que es una luz que está como rodeando el cuerpo. Y yo pensaba, madre, sí, es el aura, pero lo están explicando ahora de una forma tal vez más química, se podría decir, o científica, madre. Claro, porque todo eso tiene una explicación científica. Lo que pasa es que ahora se evidencia más, evidentemente, porque también ya hay más evidencias que antes, probablemente. Sí. Entonces ya está demostrable, ya hay que empezar a hablar del tema, ¿verdad? Ya no se puede estar ocultando más, porque en realidad yo diría igual que, a ver, siempre se ha sabido y conocido, ¿verdad? Digámosle como más a nivel de élites, esto es un tema, información que yo creo que sí ha estado ahí, pero que realmente se nos ha ocultado a la mayoría. Entonces es una información muy manipulable, pero al final y al cabo yo creo que yo creo que es que también tiene que ver mucho como con el nivel de conciencia en el que estamos entrando, y que ya es tiempo que muchas verdades de estas salgan a la luz. Sí, de hecho sobre eso que vos mencionas, yo había escuchado una contraparte que tiraba de que esa luz que se apagaba, ¿verdad? Gente obviamente detractores de la teoría, era de que como nosotros, ¿verdad?, de cierta manera emitimos calor, esa luz es parte del calor que se apaga cuando la persona muere, ¿verdad? Que esa es como la otra descripción científica. Y pues, o sea, siempre va a haber, y qué bonito, ¿verdad?, que hay tantas opiniones, porque al final y al cabo eso es lo que alimenta, y a usted incluso le descodifica muchas cosas mentales,
Y más bien yo a veces digo que dicha que uno se cuestione tanto todo. Sí. Pero al final y al cabo es a quien le resuene mal la verdad, esa es también. Okay. Y volviendo un poquito al punto de que estabas mencionando, ¿verdad? Como ese hilo de plata y esa conexión que tenemos, ¿verdad? Del alma con nuestro espíritu y la conciencia, podríamos entonces decir que tal vez las personas que están más conectadas o que tienen ese, como decimos acá, ¿verdad? Un nivel de conciencia más amplio, espiritualmente son más fuertes, tal vez por eso es que pueden recordar o conectarse más fácil con esa conciencia y a través de eso recordar cosas y demás. Totalmente, Bobby, y tiene incluso una explicación que a mí me gusta hacerla para que incluso sea aún más perceptible. A ver, si nosotros lo vemos así, desde que el cuerpo físico es lo más denso, ¿verdad? Y lo que más nos mantiene, digamos, lejos de esa verdad, si nosotros logramos ir abriendo los campos energéticos que hay en nuestro cuerpo, llámese en chakras, y digamos, yo hago un trabajo en mi energético donde yo empiezo a abrir esos chakras y a expandirlos en mi cuerpo físico, y entonces ya yo estoy empezando a trabajar más en mi cuerpo álmico. Al empezar a abrir eso, se abre la conciencia, llámese así como se lo están diciendo, y se conecta más a ese espíritu. Y al conectarnos más a ese espíritu, evidentemente vamos a recordar más, vamos a conectar más con nuestros dones, vamos a tener más cierto cuál es la misión y meta que estamos aquí en este plano, e incluso podemos evolucionar con esas metas y situaciones que estamos haciendo aquí. Okay. Pero ese es un camino personal que cada persona, valga la redundancia, tiene que llevarlo, ¿verdad? No es como que usted va a llegar una persona y por arte de magia le va a decir, es que le abrí los chakras a usted y usted va ahora a saber todo lo que tiene que saber sobre su vida. No, a ver, digamos, sí existen técnicas donde nosotros nos pueden ayudar a que los chakras se alineen. A ver, eso sí existe porque sí, de ahí pues están las limpiezas energéticas, está todo este tema que sí, que nos ayudan y nos favorecen un montón. Pero a ver, como cuando viene una persona donde mí a hacerse una limpieza, yo siempre les digo, usted tiene que hacer esto y esto para mantener esa apertura que se hizo de chakras, porque si usted no lo hace, al final del cabo se sale por esa puerta y se le vuelven a cerrar. Entonces sí, es un trabajo energético constante de esa alma o ser. Entiendo, sí. Ok, y entonces podríamos decir, digamos, siguiendo un poco la teoría, al menos que yo conozco, de reencarnación, de ese como volver a nacer o reencarnar una y otra vez, y el propósito entonces sería ¿qué? Porque yo lo que he escuchado es como llegar al nirvana, ¿verdad? Llegar a hacer luz, a la iluminación, ¿en qué momento? Bueno, y basándonos en el hinduismo, que es lo que yo más he escuchado, ¿en qué momento, verdad, dejamos como ese ciclo o realmente es infinito como lo estás describiendo al inicio? Porque al menos yo lo que conocía es eso, que llegamos a un punto en el que es como que nos salimos del ciclo para llegar a esa luz, a ser luz completamente, ¿verdad? Sí, nada más que cuando ustedes se internan más en el hinduismo, digamos, en algún momento yo estuve ahí más metidilla en esa línea. A usted le dicen que para alcanzar ese nirvana es como que usted tiene que, no sé, vivir 1000 vidas en esta tierra. Entonces uno lo ve súper lejano, ¿verdad? Y por eso es que uno lo ve como una ruleta interminable, ¿verdad? Digamos, cuando ya uno se interna mucho como en esa línea como a nivel religioso, ¿verdad? Pero ya viéndolo como más, como a mí me gusta verlo, digamos, llamémosle como desde la, más bien ojalá desprogramación. Yo creo mucho en que nosotros tenemos que desprogramar justo todo lo que nos han metido. Yo sí creo en que nosotros nos podemos salir de esa ruleta, porque a ver, para mí no tendría sentido que nosotros estemos metidos en una ruleta por siempre. A ver, si nosotros como ya seres conscientes quisiéramos cuestionarlo, yo personalmente no lo podría ver así. Y yo creo, y más bien por eso ahora le decía a Walding, yo creo en que a nivel álmico sí estamos en una ruleta mayor a esta de aquí en el planeta, ¿verdad? Que es la que estamos hablando a nivel del hinduismo. Pero hablando desde el hinduismo propiamente, ellos
ven que sí hay una terminación, pero ese ya es el nirvana y eso lo alcanzan muy pocos seres. Así lo explican ellos, ¿verdad? Sí. Sí, ellos dicen que se puede alcanzar, pero como un punto ya como, llamémosle como de comparación, tal vez para que podamos tener una referencia a Jesús. Jamás vamos a llegar a eso todos, digamos, en la humanidad. O sea, pero eso quiero hacer la comparación, que no me gusta mucho hacer comparaciones, pero tal vez es para que se pueda entender, ¿verdad? Que así ellos también lo explican, que es como un punto de inalcanzable, que tal vez uno lo vea así, pero tal vez, o sea, también es parte de la programación, o sea, ver eso como inalcanzable, ¿verdad? Que de hecho el mismo Jesús estuvo muy inmiscuido en el hinduismo, en el hinduismo, ¿verdad? de hecho que sí, se dicen que los años perdidos de Jesús, realmente lo que él hizo fue irse a la India, ¿verdad? Aprender todo esto. Sí, en su infancia se habla en los evangelios apócrifos de que Jesús estuvo aprendiendo primero en Egipto, que fue donde aprendió a curar con la saliva. Cierto. Porque eso es magia egipcia, aunque la gente no quiera verlo. Y después se fue a la India a practicar el hinduismo, sí. Y de ahí fue donde a los 33 años volvió a aparecer, ya con todos los dones que tenía él despiertos. Cierto. Ok, no, es interesante porque cuando uno piensa, al menos desde la forma que tiene uno ahorita humana, como en ese círculo, uno dice, y si no me puedo salir, entonces ¿cuál es el propósito de estar en un círculo, verdad? Es una vara que es un poco más aterrizada acá, sí, pero claro, que a uno le genera eso de que entonces ¿para qué estoy en un círculo si nunca voy a trascender o salirme de ahí? Pero de hecho yo he escuchado técnicas incluso para terminar ese ciclo, ¿verdad? Eso yo le iba a decir, ahorita que estaba Bobia diciendo eso fue como que a mí se me vino. Sí, a mí también. Inmediatamente, ¿quieres contar? No, dale. Bueno, voy a contar una de las que yo he escuchado. A ver, se dice que cuando usted, ¿verdad?, está ya en ese punto, ¿verdad?, de que ya está elevándose, yéndose, se dice que siempre a usted llega un ser amado, llamémosle algún ser que tenga un parentesco con usted. Casi siempre va a llegar que su mamá, que su papá, que su abuelita que se había muerto, a llevárselo a usted, ¿verdad?, hacia la luz blanca. Sí. Entonces se dice que ahí es justamente donde usted tiene que tener la conciencia para decir, no, usted no es mi ancestro, usted está disfrazado, usted lo que quiere es que yo siga metido en esta ruleta. Y más bien esa luz blanca se dice que es hacia la cual no debemos de ir, ¿verdad? Pero a ver, yo estoy diciendo algo, ¿verdad?, que también no me gustaría que se tome, ¿verdad?, como una verdad absoluta. Simplemente estoy contando algo que a mí me gusta mucho siempre abrir mi conciencia de esa manera, y a mí me gusta escuchar todas las teorías. Entonces a mí me parece y me llama mucho la atención esta teoría. Entonces, no caminar hacia la luz, sino al contrario. Retroceder, y usted al retroceder no camina hacia esa reencarnación, sino que se está saliendo de ese círculo. Ok, sí, algo similar había escuchado yo una vez. Y se dice, para terminarla ahí de poner, ¿verdad?, como dicen, sabor. Sí, sabor al asunto, que cuando usted logra salirse de ese círculo, usted se va a lograr despertar y realmente verse conectado a una, como se dice, Matrix, ¿verdad? Son como, yo no sé si ustedes han visto esta película donde es Avatar, sí, ¿verdad? Donde están estos seres que ellos se meten, ¿verdad?, en el Avatar. Se dice que eso es lo que pasa. O sea, que usted sale primero de esa ruleta en la cual usted despierta y se ve usted conectado. Y usted está ahí, tiene que lograr también desconectarse de ahí. O sea, es muy loco esta teoría, es muy loca, pero a ver. De hecho, vieras que hace unos días estaba viendo un capítulo de FEPO, de Podcast Paranormal, y el mae presentó un video que yo ya lo había visto en TikTok, pero yo pensé que era montado, la verdad. Ya viéndolo ahí, lo analicé un poquito más y me di cuenta que realmente no, que era sobre el Baby Nostradamus. Le llaman, es un niño que va con su mamá en el carro y va hablando, y él está hablando de las profecías que se le estaban viniendo a la mente, pero es un niño de 3 años, una cosa así. Pero hablando fluido completamente, diciendo, es que va a venir un tsunami en este año, va a ser con olas de 800 metros, eso es horrible, me da mucho miedo. Y aparte de eso decía, pero también se va a descubrir que nosotros estamos en una simulación, somos parte de científicos. Y la mamá le decía, ¿cómo? Parte de científicos, explíqueme. Y él le decía, sí, es que nosotros estamos como siendo observados
por unas entidades mayores a nosotros, y nosotros creemos que esta es nuestra realidad, pero realmente vamos a despertar la conciencia de saber de que esto no es lo único que hay. Eso me aterra desde el chiquito, madre. Pero es un niño de 3 años. Y a ver, y es que este niño del cual estás hablando son de los niños que se habla que están llegando a la Tierra ahorita, que son niños que ya son de las estrellas. Esos son como, ¿verdad?, los nuevos niños que llegan, que traen justamente estos cuestionamientos para que se derriben justamente todas las estructuras mentales en las cuales estamos, y que al final el cabo, esas estructuras mentales, si lo vemos, es la ruleta en la cual nos tienen metidos. De hecho, a mí eso me parece muy vacilón. De esto se hablaba con Carla precisamente de eso, que yo le decía, es que si usted se da cuenta, las nuevas generaciones vienen súper despiertas a la parte espiritual. Que sí, yo sé que muchos tal vez pasan todavía pegados a televisores y demás, pero son güiles que las intuiciones las tienen súper despiertas. Chiquitos que dicen, es que yo veo cosas. Otros que tienen habilidades súper especiales que tal vez las generaciones anteriores a las nuestras, usted dice, esto no se veía tanto como se ve ahora. Bueno, yo se los puedo decir que de lo que es la parte mía atendiendo, yo, los chicos que he atendido, en su mayoría son videntes. Los que, digamos, van conmigo porque probablemente ya al ir conmigo están mucho más abiertos en su conciencia, y la mayoría son videntes ahorita. Y obviamente esto yo lo digo y lo comento nada más así porque obviamente yo estoy, ¿verdad?, guardando la entidad de estas personas, la identidad, perdón, pero yo estoy diciendo algo que, a ver, ellos mismos a mí me lo han dicho. Ya no saben cómo manejar estas cosas, porque también es muy abrumador todo lo que a ellos les está pasando. Entonces, de aquí incluso es donde uno puede entender, y a ver, esto que acabas de decir, que ellos quieren estar metidos en redes porque así se apagan toda esta cuestión. Sí, de hecho. Y es preocupante también. Sí. Porque precisamente hablando sobre las profecías de 2026, había una que era como un control de videojuego pegado a un cerebro. ¿Qué tal si es que realmente las personas que nos manejan saben de que nosotros realmente estamos despertando, o que las nuevas generaciones están despertando y lo que quieren hacer es realmente apagar a las personas? Weldon, es que a ver, yo siento que es eso. Al final y al cabo, si nosotros lo logramos ver desde un nivel de conciencia, a ver, mayor, todo es control. Y hasta los chicos ahorita, por eso es que está este bombardeo a nivel de videojuegos y de todo este montón de dispositivos que hay ahorita, porque es el mayor control que van a poder tener de esta población que ellos saben que se está despertando. Ok, yo pienso similar, sí, con este tema, digamos, del control y de los niños. Hay algo que yo había escuchado también de teorías de que hay maneras en las que a través de videojuegos, redes y demás, lo que intentaban era como cerrar ese tercer ojo que algunos todavía podían traer, ¿verdad?, como abierto, para precisamente lo mismo, ¿verdad?, como no dejar que como que conectaran con su entorno. Entonces, de hecho, yo le voy a contar una experiencia que se me acaba de venir a la mente precisamente, que mi hermana me estaba contando un día que un amigo de ellos, de ella y el novio, perdón, que el chiquito empezó a contarle experiencias de vidas pasadas a la mamá, y que la mamá se asustó tanto que ya no quería ni siquiera que el niño le hablara sobre esas cosas. Es que es fuerte. Sí. De hecho, ahora que usted menciona eso, voy a ver si luego lo podemos incluir aquí en la postproducción. Por ahí yo también tenía una experiencia. Lo que pasa es que como cambiamos de tema no me dio chance de conseguir la información a tiempo, de otro niño también de acá, de una amiga, digamos, de una persona que ha estado en el podcast, porque no lo quiero decir todavía porque no sé si me lo pueden pasar, ¿verdad?, que hablaba algo similar, y la mamá de este niño logró grabarlo cuando le estaba hablando de un montón de cosas que no sabemos si son vidas pasadas por las cosas que estaba diciendo, o algún tipo como ese baby Nostradamus que vos decías, ¿verdad?, de cosas que podían suceder, y que ella se asombró tanto que lo único que acató a hacer fue grabarlo, ¿verdad?, como para por lo menos tener una prueba de que el niño, no recuerdo la edad, creo que andaba como por 6 o 7 años cuando me contaron, estaba nada más como que
como que empezó a hablar y a contar cosas y se asombró. Si lo logro conseguir, aquí después de esta partecita se las voy a incluir el audio para que lo escuchen, porque es así tengo una persona que me lo mostró y, ¿verdad? Pero todavía no lo tengo. Al otro plano. ¿Y cuál es el otro plano? Es otra dimensión donde solo existe paz, diversión y felicidad, donde las posibilidades son infinitas. Qué chido. Y uno puede hacer lo que quiera, cuando sea y donde sea. Qué chido, mi amor. Y entonces, ¿qué me contaste que era tu vida anterior? Que yo morí por un martillazo de mi vecino. De tu vecino malvado. ¿Y cómo te llamabas antes? Manuel. ¿Y cómo te llamaba tu esposa? Talia. Y tenían hijos, ¿verdad? Me Sí. contaste. ¿Cómo se llamaban? Fabián, Javier y Felipe. ¿Y cuántos años tenían ellos? A los 3 tenían 5 años. ¿Y tu esposa cuántos años tenía? 45 y yo 46. ¿Y a qué te dedicabas? A programar videojuegos. ¿Y tu esposa a qué se dedicaba? A limpiar casas. Y se llevaban muy bien. Se amaban mucho. ¿Y a tus hijos? También. ¿Y por qué tu vecino te mató? Ni siquiera lo sé. ¿Cómo fue ese día? ¿Tú estabas en tu casa? Sí. Y él nada más entró. Nada más entró rompiendo la puerta con una hacha y me mató con ese martillo que traía. ¿Y qué más recuerdas de esa vida? Lo que más recuerdo es que antes de dedicarme a los videojuegos era que yo me encargaba de recoger basura con unos palitos. ¿En serio? ¿Así? ¿Los trenzabas? Qué chido. Y los metía dentro De una bolsa. A donde los incinerábamos. Ok. ¿Y en qué año fue que pasó eso? ¿No te acuerdas? ¿En qué fecha? No recuerdo. En 1900 algo, en el 2000 algo. Eso fue en 1999. ¿Y cómo se llamaba el vecino ese? ¿Morvado? Se llamaba coincidentemente se llamaba Miguel. Miguel. ¿Y qué pasó con Miguel ahora? ¿Dónde está él? Yo no me acuerdo mucho porque mientras viajaba siendo un alma no me acuerdo la dirección de su casa porque reencarné antes de encontrarla. Ok. ¿Y reencarnaste en qué? En este niño. ¿Qué eres ahorita? Que soy ahora. ¿Y cómo recordaste toda esa vida anterior? La guardaba entre mis secretos. Y hoy decidiste contarme. Bueno, muchas gracias. ¿Y por qué me estabas grabando un mensaje? Para recordar esta historia, ¿te parece? Sí. Bueno. Es muy, muy interesante, ¿verdad? Sobre ese tema de cómo conectan los niños ahora y cómo vienen despiertos. Ahora, hay otro tema que yo, volviendo a la parte de
de la reencarnación, como para relacionar lo que se me vino a la mente, hace un rato estamos hablando de la parte del karma, ¿verdad? Estos niños que se despiertan, ¿qué relación podemos hacer con la parte del karma? Porque vos hablaste ahora de que si puede ser como un castigo, ¿verdad? Y yo, por lo que he escuchado también, uno puede decidir a dónde venir, o cuándo venir, o a qué lugar, como para continuar ese ciclo del que hemos estado hablando. ¿Ibas a decir algo? Sí, nada más, yo no me refería tal vez a las almas que están en este ciclo, sino más bien a las encarnadas, a las que vienen a hacer una encarnación a esta realidad, que ya habíamos hecho la diferenciación, ¿verdad? Sino que sean como tal vez estas entidades que necesitan venir a la Tierra, ya sea como castigo o como para aprender algo más. Ok, no, yo lo decía más por el lado, digamos, de la teoría que se dice, y creo que eso lo conversamos un poquito el episodio anterior que habíamos hecho, en el que uno puede seguir el camino y que depende, ¿verdad?, de lo que a usted le faltara todavía como aprender o pasar, elegía ese camino para continuar como su proceso de... Pero sí, ya ahora, bueno, que hiciste la diferenciación. Ahora, bueno, volviendo al tema de lo que estaba diciendo, estos niños, siguiendo esa lógica, habrán elegido, digamos, ese camino y posteriormente se despiertan porque son almas que están en un grado, ¿verdad?, que van alcanzando cada vez más esa luz. ¿O por qué será que vienen tan, así como ligándolo más a la parte de la reencarnación? Sí, estás más como, digamos, percibiéndolo, porque a ver, chiquillos, dentro de las almas también hay niveles. No solamente, digamos, a ver, para que se entienda, digamos, aquí nosotros en la Tierra vamos elevándonos de nivel de conciencia. Recuerden que ese nivel de conciencia nosotros lo vamos subiendo o adquiriendo de acuerdo al aprendizaje que vamos teniendo aquí en la Tierra. Pero recuerden que aquí en la Tierra estamos en una ruleta de la cual tenemos que salir primero. Ese es como el paso número 1 de otro ciclo de ruletas, por decirlo así, en donde se dividen son almas, ¿verdad? Entonces hay también niveles álmicos. ¿Me explico ahí? Entonces, estos niños, Bobby, son más almas que ya están en un nivel muy superior y que incluso ya ellos lo hacen de manera voluntaria, el venir aquí a la Tierra. Porque, a ver, no creo que nos estemos saliendo del tema, pero ahorita, digamos, se habla mucho de que nosotros estamos entrando a una era que se llama la era dorada. Y en esta era dorada se dice que a nivel planetario va a haber una ascensión, ¿verdad? Que es todo este tema del que se habla de que la Tierra se está elevando a la 5ª dimensión. Todo esto realmente lo que se une es a que, entendiéndose esto como un momento muy importante para el planeta Tierra, hay almas que piden estar en este momento en la Tierra, solo para poder ver y presenciar lo que va a pasar. Hay almas que solo vienen a ver, hay otras que vienen porque vienen a ayudar, y hay otras que solamente están viendo la situación como el experimento que se está haciendo. O sea, hay muchos tipos de alma, por decirlo así, incluso, o sea, esto estoy mencionando tal vez de lo que yo he escuchado, pero hay un montón de más. Incluso llamemos que hay almas que ni siquiera están ahorita en este momento alrededor ni de las vibraciones de la Tierra, porque parece que estas vibraciones de la Tierra son como vibraciones pues, más bien bajas. Hay otras que están más bien en otros planetas, viviendo ya otras experiencias súper más, llamémosle, superiores a esta, ¿verdad? Porque ya son otro tipo, ¿verdad?, de seres que llamémosle como seres ya muy elevados. Ok, entonces podríamos tal vez decir, dentro de ese, ¿verdad?, ir elevándose y ir saliéndose de este... O saliéndose, ¿verdad? Sí. Porque yo no quiero decirlo como elevándose, Sí, porque puede sonar, ¿verdad? Realmente saliéndose de esto, ¿sí? Saliéndose de esas ruletas y demás. ¿Hay algún momento en el que uno puede decidir si reencarnar o no? Sí, claro. Okay. Eso también llega, y es que, a ver, por eso es que a veces hay que entender tanto este tema, y por eso, a ver, el tema de la reencarnación es un tema muy expansivo, y porque hay demasiadas teorías, y además de eso se dice, bueno, y yo lo creo, eso sí es más parte de mi creencia, hay un momento donde el alma simplemente va a decidir, no, ya no necesito más reencarnar, nada más voy a hacer.
Okay. Y yo tengo una pregunta ahí con estas almas. Entonces, esto se podría decir que son las personas, bueno, las almas que llegan a ser guías espirituales de nosotros mismos. Sí, de hecho que se podría decir que ya estas almas son, por ejemplo, algunas podemos dividirlas en jerarquías. Están los ángeles, los arcángeles, están, por ejemplo, los guías espirituales, los maestros, porque, o sea, es que es una infinidad de digamos, jerarquías o grupos de los cuales están llenos estas divisiones de almas. Ok. Y bueno, se me venía a la mente también otro tema relacionado a esto de las jerarquías, ¿verdad? Y de cuando uno puede decidir o no, porque también, al menos lo que yo he escuchado, y también creo que lo hemos conversado un toque, es de que, ¿verdad? En ese, cuando uno decide o no volver, había algún tipo de, dentro de la misma jerarquía, de algo más grande, que es lo que lo hacía sentir a uno que aún no está listo y que por eso regresa. No sé qué término ponerle, si un ser superior o qué, pero que hay algún tipo como de, voy a usar un término digamos muy básico, como algún tipo de código moral que uno siente o percibe de todavía no estoy listo, y hay como un tipo de libre albedrío como para decidir como, ok, vengo sí, o no vengo. De hecho así es, tal cual. A ver, dentro de mucho de lo que yo tal vez he estudiado, se dice que cuando, ¿verdad?, nosotros morimos y nos elevamos, ¿verdad?, a esas otras dimensiones, nosotros pasamos como por diferentes procesos, ¿verdad? El proceso de la muerte es como que tiene muchos procesos, o sea, uno creería que solo se muere y ya. No, en realidad, cuando uno se muere, uno empieza a pasar un montón de procesos que incluso se dice que son más largos que la vida misma que uno tuvo aquí en la Tierra. Entonces, dentro de esos procesos que uno vive, se dice que llega a un punto donde uno está como con, llamémosle, otros seres, por ejemplo, como los seres de los registros akáshicos. Ajá. Ahí podrían estar ellos, porque ellos más que nadie sabe qué hicimos nosotros aquí, ¿verdad?, en esta vida. Entonces nosotros llegamos como, llamémosle, que tal vez comparándolo algo con aquí lo humano para entenderlo, como un tipo juicio, ¿verdad?, donde nosotros empezamos a ver todo lo que hicimos en esta vida, ¿verdad?, como una película. Y se dice que ni siquiera ellos son los que nos juzgan, sino se dice que ellos son los que nos dicen, mire la película y tome la decisión de acuerdo a las leyes universales, porque se dice que hay leyes universales, y usted va a decidir si regresa o no. Ok, sí, es que digamos, si uno lo plantea eso desde, no sé, planteémoslo desde la religión del cristianismo, uno se lo plantean como que usted es juzgado, ¿verdad? Para ver si se va al cielo, si se va al infierno, si es católico, si cree en el purgatorio, ok. Pero desde el punto de vista hinduista, yo también había escuchado que hay un algo, no sé cómo llamarle, me disculpo si no tengo el término ahorita, pero que también era el que tenía como ese código moral o esa energía para que uno, ¿verdad?, a través del karma, decidiera volver o no, y cómo o dónde volver, ¿verdad? Y si algo positivo o si algo negativo, y que ahí es donde se desprendía toda la teoría de que de la reencarnación, de si yo puedo volver, bueno, ya nos vamos a meter en otras ramas, pero tal vez ahorita las podemos tocar, que si puedo volver, ¿verdad?, a ser un ser humano o ser un ser físico más bajo como un animal, o depende de ese mismo karma y depende de ese de esa parte donde uno decide a qué tengo que regresar. Por eso es que hacía la consulta. Sí, a ver, y ahí es importante tal vez verlo de esta forma, porque me recordé también de otra, digamos, como entre todas las teorías que uno lee y conoce, se dice que, creo que es en el hinduismo, es que verás que ahí también no estoy totalmente cierta, que uno, y por eso es que dicen que uno cuando muere pasa por el infierno, pero es que dice que uno pasa por diferentes energías que a uno lo limpian, ¿verdad? Entonces, como que son fuegos, que usted va a pasar como por diferentes fuegos donde, de acuerdo a lo que usted hizo, se dice que va a arder más o no, ¿verdad? Y se dice que entre más liviano usted esté, más se eleva, entre más pesado está, más está jalándolo de nuevo a regresar. Entonces es como eso, ¿verdad? Que tal vez alineado a lo que estabas diciendo,
uno pasa por diferentes fuegos y de ahí el mismo fuego va a determinar si usted regresa o no. ¿Por qué? Porque depende mucho de qué tanto dejaste en esta vida pendiente. Hay otra teoría donde se dice que usted tiene como un saquito en el cual va usted jalando su propio karma. Y usted llega y se pone como en una balanza y si usted pesa más, regresa. Okay. Entonces, son como, a ver, como teorías de las cuales se mencionan y que al final al cabo es eso, como lo mismo. Es algo ante lo cual usted se tiene que medir usted para saber si regresa o no. De hecho, hay una teoría que también habíamos hablado la vez pasada, que es la de la Biblioteca Universal, ¿verdad? Que se supone que es en el sol, que usted ahí escoge cómo va a ser su vida, su próxima reencarnación. Sí, se dice que de hecho una vez que usted pasa por todos estos procesos, ¿verdad? Que son de la muerte, de ¿verdad? digamos. De depuración, así tal cual como lo estás diciendo, son procesos como de depuración, donde usted va a llegar a un último punto donde usted obviamente tiene que decidir si regresa o no a la tierra. Y cuando usted decide regresar, ahí es donde sale este libro, ¿verdad? El de la biblioteca, ¿verdad? Donde entonces usted tiene... A ver, le dan la oportunidad de que usted, sabiendo lo que todavía le falta venir a aprender, entonces escójalo. O sea, hasta le dan hasta el privilegio de que escoja usted la vida que quiera, las personas con las cuales quiere venir, que incluso hasta le dan el chance de que si te quedó karma pendiente con esa persona, vení y viví con ella para que tengas el chance de poder saldar ese karma. Y lo que pasa es que todo esto uno no tiene idea, entonces es como que a veces uno tiene toda una vida viviendo con la persona con la cual tiene que saldar más karma y no lo hace. Eso me lleva a un tema que yo también quería tocar, que es el de las relaciones kármicas que se tienen, que son almas que ya se conocen desde anteriormente, ¿verdad? Y vienen aquí a convivir nuevamente para tener un aprendizaje mayor. Total, digamos, esto es parte de este mismo tema que estamos hablando, porque al final y al cabo yo sé que yo tengo, por ejemplo, 3 almas con las cuales todavía tengo karma. Y es fuerte, porque yo tal vez en vidas pasadas fui yo la que le di fuertísimo a ellos. Entonces, hasta me dan el chance de escogerlos a ellos 3 para que en esta vida yo venga, me den palo ellos a mí, porque de ahí yo tengo que saldar el karma. Y yo no entiendo, ¿verdad? Por qué mi vida es tan dura, ¿verdad? Sí. En esta tierra. Y al final al cabo lo que estoy haciendo es saldando el karma de lo que yo mismo, ¿verdad? Generé. ¿Qué karma tendré yo con Walding para tenerlo aquí, mae? Qué problema. Pero no diga por qué. Que hay otra cosa por ahí también, precisamente con esto, que yo he leído y he escuchado y me he informado precisamente por lo mismo, que es personas que tienen karmas acumulados anteriormente, pero vienen a esta tierra y los equilibran con su dharma. Sí, no, de hecho que así hay muchas posibilidades. Esto es más también desde el hinduismo, el dharma, por decirlo así, para que se entienda, es como cuando uno se alinea mucho a la misión de vida que uno tiene en esta tierra. Por eso yo les dije, o sea, también uno escoge todo, uno hasta escoge la misión. Entonces, pues si yo me alineo demasiado a ese dharma que yo escogí y yo lo vivo así tal cual, hay mucho karma que sí se puede ver compensado, porque evidentemente yo estoy también dándole tal vez probablemente a la tierra parte de lo que en algún momento yo le quité de alguna otra forma. Aunque en esta vida usted tal vez no sea una buena persona. Digamos, si yo me refiero a esto. Yo vine a esta tierra con un karma, de nuevo, reencarné, ¿verdad? Pero resulta que yo me dedico a ayudar ciertas cosas, pero dentro de mí realmente yo no soy esa persona altruista, no soy una persona buena. No, ahí eso no es válido. No, ahí no podría ser válido, porque al final al cabo el dharma es uno de los, digamos, principios muy puro y digamos que tiene que estar muy alineado al corazón. Entonces esa misión tiene que estar realmente desde el corazón. Y a ver, si esta persona está trabajando desde el ego, probablemente como me lo estás describiendo, que está tal vez más bien alimentando su ego, no está saldando karma. O sea, tiene que ser muy alineado a su corazón para que sea más álmico y sí pueda estarlo saldando. Entonces se podría decir más bien que esta persona está acumulando probablemente más bien está acumulando más karma. Okay. Claro, porque probablemente, a ver, les voy a poner un ejemplo. En el mundo energético, hay muchas personas que trabajan en este mundo básicamente para lucrar. Eso es muy mal visto en el mundo energético. Y esa persona, su karma es probablemente mayor
al de cualquier otra persona que está haciendo incluso matanzas y cosas, y yo lo comparo así porque la persona que trabaja en el mundo energético, conociendo sus leyes universales y todo, haciendo las cosas como no deben de ser, va a recibir mayor esa carga. Claro, pero puede ser. Dale. Perdón, a mí eso me deja con una confusión ahí. Si nosotros escogemos a qué venimos, entonces escogimos también venir a ser unas malas personas y acumular ese karma. Esto es como complicado y tiene que ver con el nivel de conciencia. Recuérdese que nosotros aquí estamos es solamente eso, para subir a niveles de conciencia. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un nivel de conciencia, ejemplo, número 3, que corresponde mucho al ego, por más que yo tenga claro hacia dónde quiero ir, este es uno de los chakras más complicados cuando nosotros estamos en este nivel, porque es un nivel de conciencia que solo le interesa todo lo que es material. Es un ser sumamente materialista. Entonces, por ejemplo, ahí puede ser que la persona conozca de todo esto, pero le gana eso. Entonces, ahí se queda como atrapado, de hecho. Pero recuérdese que es eso, o sea, obviamente esta alma tiene oportunidad de atravesar ese nivel de conciencia. Cuando lo logre hacer, es donde va encontrando esa evolución. No sé si te... Sí, entiendo. No sé si Bobby quería por ahí decirle algo más. Mae, no, como le estaba diciendo, no me acuerdo mucho ahí de qué tema estábamos hablando, pero podemos seguir ahí con lo otro que estábamos diciendo. Hay una cosita que yo mencioné hace un rato con esto de la parte del karma, que a mí me llama mucho la atención, como también estuvimos hablando, de que dentro del mismo hinduismo, y bueno, como te comentaba igual fuera de cámaras, yo tengo compas, ¿verdad? Bastantes que he ido conociendo más poco a poco por el trabajo, y a mí se me hace un colocho en la cabeza con la parte de cómo ellos ven la reencarnación, porque esta parte kármica la pueden relacionar a la manera en la que uno puede volver. O sea, que vuelva en una persona, un ser humano, que vuelva en un animal. Sé de que hay personas o regiones o no sé si llamarlo como subdivisiones de la misma creencia, de que creen que uno puede volver hasta en una bacteria, ¿verdad? Y que hay incluso lugares, creo que dentro de la misma India o al menos en esa región del mundo, que hasta están acostumbrados, incluso antes de la pandemia, a usar tapabocas y todo, porque creen que un ser, ¿verdad?, con el que uno se relaciona, digamos familiar, puede volver hasta como en una bacteria y se lo puede comer. Y se lo puede comer. Y por eso también es que, ¿verdad?, hay ciertos animales que veneran y todo este tipo de cosas. Eso es algo realmente, digamos, no sé si vos como vibrás más con esa parte, ¿qué crees más? O pensás que es más como que sí, volvemos pero como seres humanos y no tanto la parte de animales, porque incluso hasta hay gente que yo sé que relaciona hasta las plantas, yo puedo volver como la macetita que tengo afuera y... No, yo pues sinceramente dentro de incluso todas ya mis concepciones más personales, que soy, digamos, muy creyente en eso, en que uno va como conectando siempre con sus propias memorias. Yo realmente no me conecto mucho con esa y yo no es que vea como que vea divisiones. Por ejemplo, a mí no me gusta decir como que los animales o las plantas sean una versión más baja que en lo que yo estoy vibrando. No me gusta verlo así. Ni tampoco me gusta pensar en que el ángel es superior a mí. Yo simplemente creo en que somos como seres todos unificados. Esa es como verdad. Yo creo mucho en una teoría que es la teoría del uno. Entonces yo creo más en que somos eso, como todo, podemos ser nada, pero no creería que después de esta vida yo vaya a escoger vivir como una planta. Okay. Yo lo consideraría más no por despectivo, sino por otra razón, sino que sería como una involución a su mismo aprendizaje. Es que eso mismo, porque ya usted pasó por eso en algún momento. Si vamos a esto de reencarnaciones, que usted puede reencarnar en un animal o lo que sea, yo siento que tal vez ya usted pasó por eso y ahora necesita tener esas experiencias humanas. Sí, a ver, yo les voy a decir algo muy loco, porque tal vez a veces ni siquiera tenemos esa concepción.
Yo creería que nosotros, conforme vamos evolucionando, podemos ser hasta otras cosas que ni siquiera podemos imaginar. Ejemplo, el planeta Tierra se dice que es un alma encarnada en el mismo planeta, Gaia. Entonces, a veces nosotros solo nos unimos, es como ver a eso, como la planta, el animal y el ser humano. Es como que estamos ahí todavía muy minimizados a ver cómo en lo que podemos movernos. Es una visión muy cuadrada, demasiado, tal vez. Sí. Diría yo. Entonces es como que nos permitamos más bien expandir tanto esa conciencia que incluso uno puede decir, como, a ver, yo no es que no pueda verme como una planta, pero es porque, o sea, yo después de haber sido humana, yo escogería ser algo mayor, yo, digamos. Entonces yo lo veo mucho desde ahí. Sí, es que para mí toda esta concepción de puedo regresar en otro ser, igual, ¿verdad? Todo esto lo hablamos desde lo que uno cree con mucho respeto, me parece una locura, o sea, ¿verdad? ¿Por qué voy a regresar yo siendo? Y yo creo, igual que vos, los animales, los seres vivos en general no son seres menores que yo, pero ¿por qué decidiría volver en no sé, en cualquier animal, en un perro, en un cerdo, en una vaca, en una planta? No sé, a mí al menos cuando trato de analizar, y ya sé que a veces uno no debería ponerle tanta cabeza a ciertas cosas, me vuelan un poco la jupa ese tipo de creencias. Y en qué, siguiendo las teorías que hemos hablado anteriormente, en qué me podría ayudar a seguir, digamos, creciendo, o en esa evolución volver en una planta, en un animal. O al menos tal vez nosotros, no sé si es que se nos queda un poco corto, ¿verdad? Lo que conocemos. Sí, también puede ser. Que no lo entendemos. Sí, a ver, pues sí, hoy podríamos estar, ¿verdad? Más bien desorbitados, y porque la verdad que yo siempre he dicho, la verdad no es absoluta, pero viéndolo como niveles de conciencia, veámoslo así, tal vez para no perdernos, nosotros como humanos tenemos ya discernimiento, que es lo que probablemente una planta, uno ve que tal vez de repente tiene dominios para moverse de alguna forma, pero pues conciencia en sí no tiene como la tenemos, digamos, tal vez nosotros. Entonces, de hecho, si nosotros lo vemos de forma científica, digamos, las plantas y los animales no tienen todos los sistemas y digamos, conexiones que nosotros tenemos como humanos. Entonces, es como eso, ver que vamos como abriendo un poco más la conciencia hacia otros espacios. Así es como yo lo veo. De hecho, ahí hay algo, bueno, metiéndonos en otro campo totalmente, pero que a mí me parece muy, muy interesante, que ustedes saben cuál es el ser que es más parecido al ser humano. El cerdo. El ser. Era el ser, entendí otra cosa. ¿Ser como qué? La entidad, por así decirlo, okay. o el ser vivo más parecido al ser humano. Son los hongos. Porque los hongos llegan a tener una conciencia de comunidad. Cierto. Pueden llegar a comunicarse. Y de hecho, si ustedes se ponen a ver, los hongos se habla de que no son de esta tierra también, ¿verdad? Cierto. Muchos de ellos. Sí, que esta es la otra, ¿verdad? Teoría loca de que nosotros estamos aquí realmente puestos, por eso es que esta es la teoría del experimento, ¿verdad? Que nosotros ni siquiera ADN no está conectado a esta tierra. Entonces es como eso, incluso somos colocados aquí y posiblemente los hongos también, y de dónde entonces lo estamos viniendo, ¿verdad? Sí, de hecho a mí eso me parece muy, muy interesante, y es un tema tal vez que se va fuera de la reencarnación, pero que a mí me llama mucho la atención. Pero no, porque usted podría reencarnar en hongo, de acuerdo a lo que crea. Sí, también. Exactamente. Con esto de la reencarnación también hay otro tema que a mí me genera mucho ruido. Lo he escuchado en varias personas que lo dicen también, y me parece un poco cruel, por así decirlo también, que hay personas que cuando son, personas niños, ¿verdad? Que vienen y vienen y sufren mucho en esta tierra, que son maltratados por sus padres, que son almas, son personas que sufren abusos y demás. Hay personas que dicen que es que ese alma que está ahí metido en ese cuerpecito tiene un karma tan fuerte que tiene que venir a pagarlo siendo un niño. A mí me suena muy cruel, la verdad. A ver, digamos, sí, no, yo lo entiendo igual. Sí. O sea, uno así desde la parte más empática uno diría, uy, sí, qué duro.
Pero recuérdese lo que les dije hace un rato, o sea, se dice y se menciona que nuestra alma escoge todo eso, ¿verdad? Entonces, verlo tal vez de una forma más madura, ¿verdad? Que yo sé que obvio, digamos, esto es tal vez dejar las emociones un toque de lado, ¿verdad? Se dice que de hecho el cuerpo emocional es uno de los que más nos ata a esta tierra. Entonces es como dejando un poco esas emociones de fuera. Realmente esa alma lo que escogió fue probablemente una vida muy dura, pero porque quiere evolucionar rápido. Entonces también, ¿verdad? A veces esas son las almas que uno diría, porque esa persona le va tan mal en la vida, pero realmente posiblemente esa alma fue un alma que escogió todos los cartuchos para venir a vivir una vida más rápida y de repente no tener que venir tantas veces. O sea, son teorías, ¿verdad? Todo esto, porque al final y al cabo no sabemos si realmente es karma o qué, pero hay muchas almas que se dice que escogen como todos los cartuchos de un solo tiro. Sí. Y esas son las que vienen posiblemente de tener vidas muy duras. Hay otra teoría que también la he escuchado mucho, que es que las personas que son almas muy viejas y que ya se quieren ir, vienen a esta tierra, no tienen hijos, no se casan nunca, sus vínculos no funcionan en ninguna forma. Sí, ya vienen es como a terminar lo que les quedó pendiente y por eso son personas tan solitarias que casi no tienen relaciones, porque al final al cabo de esto que acabo de decir, las emociones empiezan a ver, no es que se hacen menos humanos, pero es simplemente que entienden que las emociones ya no los pueden gobernar tanto. Entonces es como que las van soltando y saben que el relacionarnos con otras personas siempre va a ser emocional. Y dejar hijos es como parte de ese karma, digamos, que nosotros tendríamos que pagar después. ¿Perdón? ¿Dejar cómo? Que dejar hijos perdón si no me supe explicar. Sí. Pero digamos, como esta teoría que habla, que son personas que vienen a la tierra y no tienen hijos ni nada, que ya no tienen matrimonio, son personas que vienen ya a liberarse completamente, y tal vez el haber dejado personas en esta tierra o almas en esta tierra todavía vinculadas a usted le va a provocar tener que volver a venir. A mí me gusta mucho hablar, digamos, desde lo que yo he presenciado en registros akáshicos, desde donde, digamos, yo puedo decir que yo he aprendido mucho, porque ahí es donde uno abre un montón de libros de personas y de almas y uno ve muchas cosas que se asemejan. Dentro de esas que yo he visto, Walding, es que las almas que escogen no tener hijos es porque ya están en un proceso más evolutivo alto, digamos, que ya no se vienen a pegar tanto con otras, digamos, personas por lo mismo, porque incluso ya sus karmas han sido saldados con esas otras personas, y entonces ya casi que no tienen karma que saldar con otras personas, se involucran más con sus misiones pendientes aquí en la tierra. Okay. Es interesante. Ahora que mencionas lo de registros, se me ocurren un par de preguntas que no sé si se puede o no se puede, ahí nos dirás. Siempre que no digamos quién es, todo bien. No. A través de registros y toda esta, ¿verdad? Tema que ya habíamos conversado, que pueden ir a ver el episodio que ya hicimos con André y les dejamos la tarjetica. Hay maneras en las que yo puedo tratar de revisar esos registros, ese libro, y entender, ¿verdad?, más cosas aparte de las que tocamos en el episodio, como para saber qué me falta en este preciso momento cuando estoy aquí, porque creo que antes lo habíamos hablado de como para entender por qué me pasan cosas, relaciones que tengo con alguien, ese tipo de cosas, pero como para decir, ok, esto es a lo que vine. Sí, digamos, yo he tenido lecturas muy locas, o sea que cuando yo veo las preguntas yo digo, ¿qué es este nivel de persona, verdad? Porque siempre existe como, ¿verdad?, la persona que viene y pregunta y consulta por su vida, digamos, por lo que le está pasando en su vida cotidiana. Está la otra persona que ya se abre a sus vidas pasadas y que quiere saber más, digamos, de qué quedó de sus vidas pasadas pendientes y, ¿verdad?, que se relacionan a esas. Y hay almas, Walding, que a mí se me han acercado, que vienen a consultar cosas que, a ver, a mí me han preguntado por vidas paralelas, me han preguntado, digamos, por misiones que tienen pendientes en otros mundos, me han preguntado por situaciones de por qué están aquí atrapados, si saben y recuerdan que, por ejemplo, viven y son pertenecientes más a otra legión, ¿verdad?
donde yo he visto las respuestas y yo digo, o sea, esto yo no me lo puedo estar imaginando, porque o sea, es información que yo recibo. Uh-huh. Y cuando uno ve la manera en cómo esto se desarrolla, es donde yo les digo, por eso es que yo he aprendido tanto de esto, porque yo he recibido información que yo nunca he manejado, y que entonces ahí es donde uno se espanta un poco, ¿verdad? Ok. Y bueno, de nuevo, esto ya lo habíamos mencionado también un poco, de que la idea de entrar a registros, ¿verdad? No es entrar a husmear ni a ver solo por ver, ¿verdad? Pero sí, entonces yo podría, tal vez a través de registros, hacer eso, ¿verdad? Que no estamos instando a nadie a simplemente entrar por entrar, pero bueno, al fin y al cabo cada quien hace lo que quiera, pero o la persona con la que lo hagan, pero yo sí podría entrar a decirte, André, es que yo quiero saber ¿Qué vine a hacer yo? Como no, pero te estoy falto de propósito o algo tengo. Total, Bobby, vieras que ahora, a ver, tal vez cuando yo vine, en aquel momento, yo hablé y dije, y a ver, yo todavía estoy muy comprometida en que en registros akáshicos uno no se tiene que meter tanto a futuro, digamos. Básicamente por la afectación que puede haber, a ver, para esa persona, para esa misma alma. Saber y tener tanta información a mano de su futuro puede afectarle mucho en este plano presente. Eso es básicamente lo que pasa. Pero las últimas lecturas que yo he hecho son personas que yo me sorprendo mucho, que ya tienen demasiado conocimiento, que ya han adquirido demasiada conciencia y que van definitivamente a esas preguntas. O sea, yo he estado últimamente abriendo registros donde las personas lo que preguntan es ¿qué me queda pendiente en esta vida? ¿Qué tengo que terminar para poder sobrepasar este nivel? O sea, ya estamos ahí. Yo por eso les digo, o sea, definitivamente la ascensión humanitaria está pasando. Okay. Sí, que también se habla y muchos profetas lo han hablado que en este 2026 va a haber una apertura y muchas personas lo interpretan tal vez al contacto extraterrestre, pero no va por ahí. Va más a la apertura de conciencia de más personas cada vez que van a llegar a ser, que eso es como cuando usted juega fútbol, ¿no? Si usted juega fútbol con personas buenas, usted termina siendo bueno. Uh-huh. Entonces, precisamente eso es lo que hablan que va a pasar. Se abre la conciencia de muchas personas y esas personas van a empezar a contagiar a las demás. Total. De que haya una apertura más completa. Y de hecho yo no sé, bueno, yo lo he vivido hasta en mi casa, con muchas cosas que ahora mi mamá siempre llega y me dice, es que vieras que vi tal cosa, es que vieras que usted no piensa que eso puede ser esto o lo otro. Y nunca, bueno, mi mamá siempre ha sido súper católica y mi papá también. Y tal vez no me esperaba yo esas preguntas o esas respuestas, pero a raíz de lo que yo también estoy haciendo de mi lado, se ha dado como esa apertura en mi familia. Es que, a ver, lo hemos estado viviendo, o sea, a través del tiempo hemos experimentado que ahora las personas hablan más de este tema. Vean ustedes, digamos, el podcast, ¿verdad? Y todo. Ahora la gente está más anuente a escuchar, a abrirse a esto. Ya no es como antes, que era todo un miedo, una cosa. Tabú completamente. Era un tabú, claro. Total. Entonces es como que ya ese tabú se está cayendo, esas estructuras que hablamos se van cayendo y la expansión de la conciencia se abre mucho. Y no solo, digamos, en algunas personas. Se dice que de verdad va a ser muy grande. Esto va a ser masivo. Sí, yo estoy de acuerdo ahí con ese tema. En cuanto a las vibraciones y demás, como que uno de la gente que se rodea debería vibrar más como desde lo positivo, el amor, y que esa misma cosa como que va haciendo una malla más grande que va atrayendo más gente como a su círculo, ¿verdad? Para ir haciendo más grande esa cosa que vos estás diciendo, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa o a ustedes les ha pasado, pero yo siento que últimamente yo me he alejado mucho de ciertas, no quiero sonar grosero ni nada, pero me he alejado mucho de ciertas personas. Y me he metido más como con personas que van más afín a lo que yo pienso. Que eso es parte, chiquillos, de lo que estamos hablando realmente, porque es como que realmente uno lo que está haciendo es tomando más conciencia de que con aquella persona tal vez mi vibración se mantiene más alineada hacia lo que yo quiero ser, mi versión quizás de lo que ahorita quiero explorar en mí. Entonces mejor me quedo a la par de esas personas que vibran en lo que yo estoy buscando. Sí. Y también siento que es de una forma muy inconsciente que se realiza. Y que es un proceso complicado y duro también. Sí, total. No, sí, es cierto, yo también comparto eso, que se ha ido como inconsciente.
pero sí, digamos, hay conciencia de lo que estamos Sí, haciendo. yo pienso lo opuesto. Yo pienso que más bien es una decisión muy consciente a veces, a menos en mi caso, cuando uno llega y dice, madre, yo es que en tal lugar o con tal persona o hasta en tal trabajo o en tal ambiente ya no me siento bien. Y más bien que he dicho que es súper como, consciente, sí. porque entonces ahí te das más cuenta que si estás como alineado hacia lo que... Exacto. Ahí yo tenía, ya nos salimos hace rato, pero no importa. Yo tenía otra No, pero consulta. es que al final de cuentas todo esto es Sí, parte sí, sí, de sí. también. Sí, pero hay una cosa que yo quería decir antes de, cuando estabas hablando de registros, que a mí me parece un poco loca, cuando vos entras a hacer un tipo de sesión de registros y lo que quieres ver es esta parte del futuro, de qué me falta, y una persona llega y se da cuenta de X cosa, ¿verdad? Esto es a lo que vine. Si nos devolvemos un poco a esta teoría de que hay una conciencia mayor y demás, no es como hacer trampa para adelantarme en lo que yo vine a aprender. Te entiendo totalmente la pregunta. Y, a ver, sí, a ver, yo tengo muchos colegas míos que ven los registros akáshicos de muy mal forma. Digamos que no están de acuerdo que se utilicen de esta forma. Yo lo he dicho abiertamente, creo que la vez pasada, o sea, en este campo uno trabaja con lo que más le resuena, y a mí realmente los registros desde siempre yo conecté muchísimo. Yo soy del pensar que yo tengo ciertos límites, pero yo siempre he dicho, ¿por qué si yo puedo canalizar y recibir la información de esta persona, por qué no se la puedo dar para que sea una mejor versión? Y desde ahí lo trabajo. Pero sí, yo también te entiendo la parte esta de la trampa, y de hecho me recuerdo que yo tenía un compañero en un curso donde siempre me decía, vos utilizás los registros de una muy mala manera, no se usan para eso, y yo nada más le decía, te lo respeto pero no lo comparto. Es como estás agarrando un atajo, o sea. Sí. Pero también siento que eso es una visión egocéntrica, el decirle a usted lo hace mal, solo yo sé cómo lo hago bien. Pues sí, también, pero respetando el ego que puede tener esa persona, yo lo que veo es que cada quien utiliza las herramientas como mejor le beneficia. Claro. Y a mí realmente, pues, yo siento que he beneficiado a muchas personas. Sí me han pasado chascos, yo no les voy a decir. Recuerdo muy bien una sesión de una persona que fue un bombazo toda la información que recibió. De hecho, me recuerdo que esa persona me escribió como durante 3 meses seguido, porque estaba muy en shock. De ahí, y yo lo que le dije es, mira, yo entiendo que para ti haya sido tan fuerte la información que recibiste, pero créame que si usted lo preguntó y si los señores de los registros se lo dijeron, es porque usted está lista, y usted lo que más bien necesita es este bombazo para que puedas tal vez probablemente despertar. Y efectivamente ya mucho tiempo después ella a mí me dice, era necesario que yo pasara por eso. Okay. No, y la pregunta, ya te doy paso ahí, no lo veo solo como desde la perspectiva de la trampa, sino uno lo puede ver como desde la perspectiva de, más bien estoy buscando qué me hace falta para llegar ahí, ¿verdad? No necesariamente es una trampa, es como ando en búsqueda de eso, ¿verdad? Pero hay personas que sí quieren hacer trampa. Sí, Por ejemplo, a mí se me han acercado personas que me han dicho, de verdad, vos no me puedes decir cuándo yo me voy a morir. Eso ya, bueno, eso lo hemos hablado yo creo que en todos los temas, que usted no puede preguntar al tarot, no le pregunte cuándo se va a morir, a la ouija no le pregunte cuándo se va a morir, no haga ese tipo de cosas, porque... Sí, pero siempre hay personas que lo quieren saber. Sí, entonces, yo sé, pero siempre es uno que... se va a topar a una persona así. Y es más, una vez yo me topé con una persona que me dijo, mira, vos no puedes en serio ir a hacer una visita astral. Y yo, no. ¿Y para qué? Porque quería saber cómo era presenciar la visita astral de una persona que lo hacía. A ver, era una persona un poco escéptica, entonces quería como tener experiencias extrasensoriales y quería saber cómo era, que yo le contara cuando llegaba probablemente a su casa. Pero sí puedes. Sí se puede, de hecho yo sé que sí se puede, pero... personas que hasta se ponen de acuerdo para verse en No, lugares. total, sí se puede. A ver, chiquillos, eso es totalmente ejecutable. Yo creo que sí, también. No, sí, digamos, yo les voy a contar, en un curso que yo llevé, la tarea era eso. La tarea era ir, todos los que estábamos llevando el curso, a encontrarnos a un lugar. Esa era la tarea. Entonces, el que no llegaba, pues no pasó la tarea. Entonces, a ver, digamos, pero uno entiende, cuando uno se mete mucho en esto, yo creo que yo se los he hecho a ustedes la vez pasada,
cuando uno trabaja en este mundo energético, uno también entiende que hay muchas consecuencias de situaciones que usted ejecuta, ¿verdad? Entonces, yo sé que yo tengo mis límites, yo sé que yo puedo tener muchas consecuencias yo como alma si ejecuto estas herramientas tal vez de una manera más favorable para mí. Entonces es tal vez lo que uno, digamos, yo trato en mi medida de salvaguardar realmente es a mí, ¿verdad? Sí, y al fin y al cabo creo que también hemos venido hablando de karma, ¿verdad? Vas a cagarte en esa parte, y también está la parte ética, digamos, ya de uno como persona. Eso es como un vidente que utiliza su don para jugar lotería, digamos. Está desequilibrando completamente la balanza. Sí, tenés razón, así tal cual lo dijiste. Okay. Ahora, tengo otra pregunta relacionada a toda esta parte de reencarnación, porque bueno, ya hablamos un poquito de registros akáshicos y que sí se puede, ¿verdad?, determinar ciertas cosas, pero también cuando uno hace ciertas lecturas sobre la parte de reencarnación y se va un poquito más a la parte científica, bueno, nos encontramos a gente como Brian Weiss, ¿verdad?, que habla desde la parte, él es de la psiquiatra, si no me equivoco, y que habla de la parte, ¿verdad?, que a través de regresiones, hipnosis y demás, fue encontrando en pacientes, ¿verdad?, ciertas cosas, y está el famoso caso del libro que, ¿cómo era que se llamaba? No, el del caso, el primer caso que tuvo, ahorita me acuerdo el nombre del libro, lo busco, sí, que tuvo no sé cuántas regresiones con ese primer paciente, y a través de hipnosis fue encontrando, ¿verdad?, vidas pasadas de esta persona, y que a partir de ahí fue que se fue dando cuenta de que podía hacerlo, y tuvo más pacientes con los cuales siguió, digamos, experimentando para poder llegar a esa información, y que la gente cuando salía, ¿verdad?, de esas regresiones o de esas hipnosis conectaba completamente con la información que habían obtenido. ¿Vos como qué pensás de esa parte? No, yo totalmente, o sea, esa es como de lo cual yo más me sujeto. A mí me gusta mucho además leer eso, que es literatura real, donde realmente nos estamos dando cuenta que, a ver, médicos, científicos que sabemos que son las personas que son tal vez más escépticas y son súper racionales, son justamente quizás los que han en esto abierto más espacio, porque a ver, Brian Weiss realmente es el que ha abierto un montón espacio en su literatura, demostrándonos con sus pacientes que a ver, que las vidas pasadas existen, ¿verdad? Claro. Porque él, sí, básicamente él todo esto lo dejó en sus libros, y a ver, no es como simplemente tomar esto como, igual les dije hace un rato, como una verdad absoluta, pero son justamente como esas evidencias de las cuales, si queremos saber qué hay más allá, podemos tomarlas como esa... Sí, muchas vidas, muchos maestros, se llama el libro, que es del primer caso, el primer caso de la paciente Catherine, que ella que explica todo esto, porque a mí se me hace loquísimo, ¿verdad?, que tenemos como esta parte espiritual, ¿verdad?, pero tenemos ya gente, científicos, por ahí otro señor que ahorita se me escapa el nombre, ¿verdad?, que inconscientemente, digamos, como él medio lo explica, yo el libro no lo he leído, pero encontré un poco de información, que no era necesariamente que él andaba buscando por ahí eso, pero empezó a darse cuenta, ¿verdad?, que podía hacerlo con los pacientes, y como la ciencia, y a mí esto sí me pega así una cachetada, sí llega a determinar que hay cosas que se pueden ir encontrando a través de esas regresiones y de los casos que él va estudiando. Pues a mí sí me parece demasiado interesante, ¿verdad? Hay algo que yo quisiera mencionar, también, que también me parece súper interesante, y que ya lo he mencionado varias veces aquí, pero es por lo mismo, porque me parece un tema muy, muy interesante, y que al final de cuentas es una evolución de las almas que vienen a la Tierra también, que es el caso de los niños autistas de Telepathy Tapes, ¿verdad?, que habla precisamente de niños que uno está en Norteamérica, el otro está en la India, y se conocen, van a un lugar que tienen específicamente ellos para verse entre ellos, digamos, es como lo describen como una montaña, como una lomita, digámoslo así, y que ahí es donde ellos se encuentran, y que incluso estos niños tienen la capacidad de comunicarse telepáticamente con sus propios padres, no necesitan la comunicación verbal. Esto pasa con autistas no verbales. No, eso sí, de hecho te lo iba a decir, así tal cual es como, digamos, se cataloga, que digamos los chicos autistas ya se dice que están en otro nivel, realmente ya su nivel de comunicación, los no verbales estamos hablando, ya ellos se están comunicando telepáticamente. Sí. Que eso se dice que la humanidad, así, ¿verdad? Es otra teoría,
va a terminar supuestamente todos siendo realmente autistas, que es hacia donde supuestamente queremos ir, ¿verdad? Hacia una comunicación incluso telepática, como los extraterrestres, que ellos ya se comunican a nivel telepático. Se dice que, pues evidentemente ya en una evolución de la humanidad no vamos a hablar. Que les quería decir, nada más para terminar ahí el tema de hace un rato, en relación a Brian Weiss. Hay también otros 2 autores de los cuales tal vez son de los que yo he tomado. Michael Newton, él tiene también el libro El viaje de las almas, que ahí él habla solo de casos de vidas, entre vidas, digamos, que son igual casos, digamos, por si ahí quieren tenerlo. Y está esta otra autora que es Dolores Cannon, que ella también, ella habla mucho de esto. Para mí Dolores Cannon es muy buena. Bueno, a ver, yo leo mucho de todo, a mí me gusta siempre llenarme como de información de todo lado, pero ella sí, digamos, da mucho como atinado, entonces también por ahí. Sí, que con Dolores Cannon también ha habido cierta controversia, porque a veces, y no estoy hablando mal, sino que a veces a las personas les suena tan fantasioso lo que ella está diciendo, pero precisamente es eso, porque por eso yo conecto no más se con entiende. Pero es porque precisamente es eso, que a veces son cosas que tal vez no se tenga la experiencia de vida para entender qué es lo que está Es que Dolores Cannon sí ya tiene, o sea, a ver, sus temas ya son un poco de verdad más de alta conciencia. Así lo veo yo, y probablemente por eso para muchas personas realmente eso es fantasía. Sí, claro. Okay. No, perdón, es que estaba anotando por ahí el nombre del otro autor. De Dolores sí lo conocía. Sí. Respecto a este tema, digamos, de las técnicas y demás, con el tema de Brian, a mí me parece también, y la parte de estudio, que él quería como más bien estudiar o sanar ciertas fobias de algunas personas, y que por eso fue que se fue encontrando, ¿verdad? De dónde es que provenían, ¿verdad? Todas esas vidas pasadas, y las fobias venían relacionadas a esas vidas pasadas. A mí me parece demasiado increíble esa relación, y yo lo pienso ahora, digamos, viéndolo en cualquier persona, basándonos en los estudios de Brian, si eso realmente es así o realmente no, ¿verdad? Ya ustedes saben que yo tengo una parte ahí escéptica claro. Pero me parece muy curioso. A ver, pero la hipnosis es totalmente científico, ¿verdad? Porque la hipnosis es simplemente entrar a un estado donde, ¿verdad?, el cuerpo humano entra, ¿verdad? Muy parecido al sueño, no es el sueño, pero es un estado muy parecido. Y en este proceso de hipnosis es donde estos autores que mencionamos, ellos con su práctica de hipnosis, donde ellos evidentemente querían llegar, era la causa del dolor, ¿verdad? Por eso es que se van hasta ahí, porque cuando nosotros buscamos la causa de un dolor, a veces hay dolores que no son de esta vida, son dolores que vienen de otra vida, y ahí es probablemente donde a ellos les pasa esto, que al pedir ir específicamente a la causa, el paciente se regresa a su vida pasada. Sí. Y ahí es donde ellos empiezan a dar cuenta, porque donde empiezan a sentir que les dicen eventos que está contando y relatando, se dan cuenta que no son de esta vida. Sí, que precisamente la parapsicología también se utilizaba para esto, para hacer regresiones, ¿verdad? Sin embargo, yo siento también que no todas las personas están preparadas por una regresión. Que como lo hablamos con los registros akáshicos, no todas las personas deberían abrir sus registros akáshicos, no todas las personas están listas para conocer lo que hicieron en vidas pasadas, porque tal vez tengan, qué sé yo, hayan sido unas personas crueles, hayan sido personas que hayan herido a otras. Yo tuve una experiencia en registros akáshicos con una chica que ella estaba determinada en entrar a sus vidas pasadas, y de ahí ella no esperaba poder ver, porque de ahí cuando una persona viene a abrir registros akáshicos conmigo, de ahí lo que se imagina es que soy yo la que voy a recibir la información, y a ella le pasó que fue ella la que vio todo, y fue muy impactante, porque no fueron, ¿verdad? Tal vez se ven imágenes muy bonitas, ¿verdad? A ver, tal vez fueron muy impactantes para ella, y ella no esperaba verlas ellas. Que eso es lo que pasa también en registros a veces, que la persona ve y siente igual como yo,
porque yo no tengo idea de que si tienen el tercer ojo abierto hasta que esa persona llega conmigo. Sí, sí, que bueno, este episodio no es como para hablar de casos particularmente ninguno, pero ahí es donde, ¿verdad? Ya hemos comentado por ahí uno que otro caso suelto de personas que vienen con alguna cosa, ¿verdad? Que uno dice, madre, porque es como que yo tuviera preconfigurado algo, desde fobias, como lo mencioné hace un rato, hasta lo que sea, gustos, etcétera, pero especialmente con el tema de miedos, y es porque precisamente en eso, en la vida pasada, de hecho, yo tuvieron algo relacionado y que por eso es que les causa esa sensación de miedo, que es una de las emociones más fuertes, creo yo. Sí. De hecho, yo tengo ciertas fobias que yo digo, pero es que nunca me ha pasado nada con eso. A mí me da pánico el mar. La inmensidad del mar me da pánico, pero pánico. Aparte de eso, las arañas son cosas que yo digo. Hay una teoría de que las personas que nos da miedo el mar es porque sabemos qué hay ahí abajo. Sí, puede ahí ser, pero qué miedo. Y de hecho la pandemia a mí me salvó del mar, porque íbamos a ir con unos compas a un crucero y ya estaba todo preparado para nada más hacer el depósito, y salíamos creo que era de Panamá. Y se vino la pandemia. Y no fui. Y yo fue como, madre, qué dicha, porque supuestamente era para superar mi miedo que yo lo iba a hacer. Pero al final de cuentas estaba más atemorizado con eso que otra cosa. A las alturas es otra cosa que yo le tengo, pero pánico. Y yo recuerdo que fue como de un pronto a otro. No fue algo como que yo desde pequeño le tenía miedo, no. Fue de un momento a otro que estaba en una azotea de un edificio, estaba trabajando cuando eso en informática, y estábamos haciendo una red cableada, y yo estaba en la azotea, y donde yo me asomé de una vez fue como que se me activó el flashazo de que le tenía miedo a las alturas, pero ya había estado en lugares muy muy altos y no me pasaba eso. Sí, entonces es muy interesante de dónde proviene. Yo es que quién sabe, miedos como tal, así, fobias no tengo. Bueno, sí, tengo uno, pero eso es todo un tema existencial porque es como un miedo a dejar de existir propiamente. Sí. No a la muerte, sino a existir. Sí, como a dejar de existir. Hay un montón de varas que ya hemos conversado, ¿verdad? Como al olvido, a que lo olviden, a uno, dejar de existir en general. Sí, es muy, no sé, introspectivo y demás, pero bueno. Volviendo hasta al tema. Filosófico se puede volver eso. Porque... Sí, en realidad. Sí. Pero ahora que estamos hablando de este tema de la reencarnación. Son raros, güey. ¿Qué está queriendo decir? Volviendo al tema de la reencarnación, puede que no, ¿verdad? Si nos basamos en la teoría, pues no vamos a dejar de existir, sino que vamos a evolucionar y transformarnos, trascender, etcétera, etcétera. Hay otro tema que yo tenía, que me surge como una curiosidad, que yo creo que medio lo había comentado con Waldin también, y no sé si cuando lo conversamos o lo conversamos en la otra vez que grabamos, pero cuando hablamos del tema de la reencarnación, se habla de las almas finitas, ¿verdad? De que hay un número de almas finitas y de dónde provienen las almas, esa esencia, el alma como tal, porque ya dijimos que es muy difícil salirse de verdad de esos círculos para llegar a esa luz y todo esto, pero entonces quiere decir, y esas son teorías locas que uno se encuentra, ¿verdad? Que todas las personas como tal, ¿verdad? La cantidad de seres humanos que estamos, o de seres en general, si es que creen que reencarnamos en otros seres, hay un número de almas finitas que está en un bucle, está en un ciclo, y que todas esas almas simplemente están viniendo y volviendo, viniendo y volviendo. Y hay gente que se hace la interrogante de, entonces no nacen almas nuevas. Este es un tema complicadón, sí. Porque, a ver, como te digo, todos son muchas teorías, ¿verdad? Hay una teoría donde se dice que hay un mar vasto donde de verdad hay un goteo constante donde están naciendo almas, ¿verdad? Como hay otro, ¿verdad? Que es más desde la ruleta, ¿verdad? Que se dice que son almas que están simplemente circulando, ¿verdad? Y que tienen un circular eterno, o llamémosle, ¿verdad? Sea cual sea su transformación, pero es eterno. Y viéndolo tal vez más desde la idea de que las almas van igualmente evolucionando, pues tiene que haber un momento
a ver, donde nació esa alma, pero tal vez debería de haber un momento donde esa alma no es que desaparezca, pero tal vez se vuelve todo. Entonces, como todo y nada, que eso, ¿verdad? Es algo también que a veces nosotros tratamos de entender el todo y la nada. Y es muy difícil. Y es muy difícil, sí, ¿verdad? porque, Entonces, digamos, yo, perdón para darte paso a Walding, yo me pongo a pensar en estas teorías, ¿verdad? Cuando hablamos de reencarnación, y es un tema mucho más filosófico tal vez, pero ¿de dónde provino mi alma? Exacto. Cuando, digamos, nació, es que no sé qué término ponerle, surgió, apareció, ¿de dónde? De ese gotero, de dónde salió. Y si nos basamos en esa teoría, ¿cuánto tiempo tengo yo, digamos, no ¿verdad? Bobby como tal, sino mi alma circulando? ¿Cuánta antigüedad tiene mi alma siguiendo la teoría de almas viejas? Y si voy a lograr trascender o voy a estar en ese ciclo, ¿verdad? Es una vara filosófica muy fuerte. Sí, eso, digamos, o sea, como están las personas que dicen, no, mira, yo me muero y ya, ahí terminó todo. Están las otras personas de las cuales estamos hablando hoy, que sí creemos en que hay un proceso, hay un seguir, continuar, que no sabemos tal vez, ¿verdad? Cuándo inició y cuándo va a terminar. Sí, y es que si me salgo un poquito, digamos, de la teoría de reencarnación como tal, y también nos venimos un poco más a lo que uno le enseñan, ¿verdad? De que cuando uno nace, ¿verdad? Y se forma, ¿verdad? Ya tiene su alma, ¿verdad? Y simplemente tiene que seguir como el ciclo de, ok, estoy acá en la tierra, tengo que hacer cosas buenas, etcétera, etcétera, porque si no, yo lo baso siempre en el cristianismo, porque es lo que conozco cuando, ¿verdad? Me educaron. O me voy al cielo, o me voy al infierno, o al purgatorio, lo que sea, y trasciendo y ya llego a la iluminación. Listo. Pero es una vara que a mí me pega tanto en la cabeza a nivel filosófico. Entonces, yo tuve a mi hijo. ¿De dónde salió el alma de mi hijo? Es de la misma inmensidad, del mismo universo, y es una gotita que cayó y entró en él, y es él. Es súper loco. De hecho, para devolverme un toquecito nada más con algo que usted dijo, que las almas se vuelven el todo y el nada. Vieras que yo conozco una experiencia de una persona que me la contó y me dijo, es que yo a veces tengo sueños que sé que son reales, donde yo soy el universo. Y yo decía, y la persona me decía, como usted tal vez no me va a entender, pero es que yo veo todo. Yo soy el universo y yo ando y veo todo. Yo sí le puedo creer a esa persona, porque dentro de experiencias tal vez más personales, tal vez en estados más meditativos, no sé, digamos, cómo explicarlo, pero yo sí he tenido sensaciones de estar más en un espacio superior, llamémosle, tal vez lo que nosotros conocemos como universo, ¿sí? Siendo justamente y teniendo una sensación, porque a ver, cuando tal vez uno entra a estados meditativos un poquito más profundos, uno realmente el cuerpo lo deja de sentir, entonces uno lo que tiene son sensaciones, y obviamente uno cierra los ojos y entonces también uno lo que tiene son como imágenes que llegan, y justamente en eso es donde yo he tenido la sensación mucho de ser como todo, pero a la misma vez como no saber qué soy, y poder ver mucha, digamos, figura geométrica, ver muchos colores, ver formas que incluso uno no podría mucho describir, digamos, interpretar, porque no siquiera son como cosas que uno pueda comprender y entender. Y tal vez es algo muy parecido a lo que tal vez está experimentando esta persona. Sí, que precisamente lo que me decía es que se va y la persona sabe que no es un cuerpo físico, pero está. Entonces me parece muy interesante eso del todo y nada. Y de hecho ahorita acabo de recordar que en muchas de estas ceremonias de plantas sagradas, estas son las experiencias que cuentan las personas. Por ejemplo, bueno, digamos, yo nunca tal vez lo he ejecutado, pero sí he escuchado muchas personas contando esta experiencia, por ejemplo, que se convierte en todo, que pudieron sentir siendo el árbol que estaba al frente de ellos, que, a ver, es como esas, ¿verdad? Y obviamente ya estos son, ¿verdad? Son más experiencias que se viven a nivel, digamos, álmico. ¿Será eso lo más cercano que podemos decir llegar al nirvana?
Vieras que sí, bueno, a ver, yo sí lo creo así, porque digamos que cuando uno se mete más en esta parte del yoga, yo quería mucho saber qué era de eso, de lo que hablaban del nirvana y todos estos estados, y ya explorando un poco más, se dice pues que sí, que el nirvana realmente es un estado de conciencia muy alto, donde uno lo que expande es eso, la conciencia, y puede sentir muchas de las cosas que realmente somos. Entonces sí, puede ser que... Puede ser. En la parte física, igual yo siempre, digamos, he utilizado la frase de que todos somos como polvo del universo, polvo de estrellas también. Polvo de estrellas. Sí, a mí también me gusta mucho esa frase. Es en la parte más física. Mae Walding, ¿usted tiene alguna otra consulta ahí adicional? Si no, ya casi vamos cerrando el episodio, que ha estado muy chido. Mae, de mi parte no sé si André traía algo más preparado para nosotros que quiera comentarnos. Pues realmente sí, demasiada información más, pero no, yo siempre confío mucho en que lo que hablamos era lo que teníamos que hablar. En este tema a mí me explota un poco más la conciencia cuando yo empiezo a entrar en una teoría o conversación conmigo misma, donde a veces me he cuestionado si realmente existen las vidas pasadas, o si realmente esta concepción que nosotros tenemos de la reencarnación es así tal cual. Porque yo tal vez a veces en lo que estoy ahorita como ahí indagando, y en lo que ando como ahorita es como mucho en lo de que son vidas paralelas. Entonces este tema de las vidas paralelas es ahorita lo que, digamos, tal vez es un tema que obviamente me gustaría dejarlo tal vez ahí como una pimienta ahí para tal vez después, más adelante, en el cual se dice que realmente nosotros somos justo eso, y eso viene mucho de la teoría de que somos uno, ¿verdad? Porque probablemente nosotros lo que somos un alma teniendo muchas experiencias humanas, y probablemente teniendo muchas vidas en una misma línea de tiempo. En una misma línea de tiempo, a ver, porque el tiempo, recuérdense que es algo que realmente fue inventado, creado por nosotros. Entonces es como una concepción, una estructura igualmente mental, ¿verdad? Pero igual, si lo quisiéramos ver como algo racional, ¿verdad? Para poder explicarlo, es sí, como eso, como querer entender que nosotros estamos viviendo como muchas vidas en una misma línea del tiempo. Pero es que yo realmente creería que es que nosotros somos seres tan expansivos, en donde todavía nos falta tanto comprender realmente qué somos, que probablemente sí estamos logrando eso, ¿verdad? Vivir todo eso. Que no sería algo tan descabellado si se habla de que nosotros venimos todos de la misma fuente, ¿verdad? Exacto. Entonces somos una misma fuente viviendo muchas experiencias. Así tal cual lo creo yo, Walding, así como lo acabas de decir. Y por eso le digo, es algo muy loco, porque al final y al cabo entonces cuadra mucho como cuando a usted le dicen, en toda esta cuestión, ¿verdad?, metafísica, a usted le dicen mucho, mira, eso que ves en la otra persona es el reflejo de lo que realmente tienes que sanar, y uno se queda así como, pero es que es la otra persona la que me está haciendo eso, o sea, yo ni siquiera le estoy haciendo nada. Entonces, cuando uno ve esta teoría del uno, donde uno puede imaginar que incluso yo podría estar siendo Bobby en este momento, es donde yo me doy cuenta que si yo a Bobby le hago daño, realmente me lo estoy haciendo a mí mismo, y es el reflejo. Y es por eso que esta teoría para mí es como ahorita la que me sostiene más, porque incluso es en la cual yo podría estar rompiendo mucho karma, podría estar rompiendo muchas cosas que me van a sacar de esta ruleta, porque podría tal vez vivir de una forma donde quiero justamente entender que soy todas esas cosas. Sí, y también habría otra explicación, que precisamente con eso abrimos, ¿verdad? Que fue la de que yo sentí que usted me iba a llamar. Entonces, si usted sintió que yo le iba a llamar, es porque también se podría decir que estamos siendo uno mismo y que sentimos las conexiones con los demás. Y que por eso entonces hablar telepáticamente es totalmente posible, y es probablemente hacia lo que vamos, porque lo que estamos haciendo es entendiendo que somos eso, somos todos. Y, obvio, o sea, yo sé que es algo voladísimo. Sí, pero cuando uno abre un toque a la conciencia para ¿verdad?, dimensionarlo, es como, puede ser real. Exacto. Yo creo que es real, digamos, dentro de las concepciones que yo tengo, que yo sé que hay unas que todavía tengo que ir alineando. Yo sí concuerdo mucho con que somos un todo. Sí, esa teoría del uno. Sí, yo creo que con eso es
buena forma de cerrar el episodio, de verdad. Y quisiera agradecerle a todas las personas que llegaron hasta el final de este episodio y a Andre, de verdad, por aceptarnos la invitación y compartirnos un poco de su conocimiento. Que desearíamos estar aquí 4 horas sentados hablando, ¿verdad? Para que nos rinda. Sí, pero porque son temas muy amplios. Pero de verdad, Andre, muchas gracias por sacar el ratito y venir a acompañarnos y darnos un poco de su conocimiento, que yo creo que a todas las personas que ven esto también les ayuda mucho y es muy, muy bien recibido por parte de las personas que nos ven. Bueno, para mí siempre es un honor, chiquillos, de verdad, poder estar aquí, dar un poquito de eso. Realmente creo que esta es la manera como lo podemos hacer. Entonces, más bien gracias a ustedes. No, más bien, muchas gracias. Y a todo mundo, como siempre le decimos, hay temas y hay episodios que son mucho más volados que otros, ¿verdad? No siempre hablamos, ¿verdad?, de temas paranormales y sustos y cosas de esas. Y yo sí creo que son temas muy chivas, muy interesantes, porque en la manera en que cerramos y pensamos en esa teoría del uno nos puede acercar a ser mejores seres humanos también. Sí, al final es abrir un poquitito y expandir un poquitito nuestra propia conciencia en pro de nosotros mismos también, y con estos temas se logra eso. Buenísimo, entonces cerramos el episodio, gente. Ya ustedes saben, suscríbanse al canal, pongan ahí comentarios, lo que les nazca, ¿verdad? Sabemos que es un tema muy volado, pero muy chido. Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego, pura vida. Chao. Susurros.